Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Panorama Bíblico. Muy bien, vamos a hablar ahora, terminamos en el periodo anterior de respondiendo a la pregunta cómo ha llegado el Antiguo Testamento a nosotros y la Biblia en general. Y hemos dicho que ha llegado en dos formas básicas. Ha llegado en la forma de manuscritos, y explicamos lo que era un manuscrito y cómo tenemos miles de manuscritos y la riqueza que Dios nos ha dado en los últimos 50, 60 años ha sido incomparable, porque hasta 1947 había muchos manuscritos y en el siglo pasado sobre todo se desató con las investigaciones arqueológicas el descubrimiento de cantidades de manuscritos. Pero la gran riqueza de manuscritos moderna que nos dio el Señor fue a partir de 1947, cuando en unas cuevas a orillas del Mar Muerto, cerca de una especie de monasterio, un complejo de edificaciones antiguas que se han identificado como una especie de lugar de retiro de una secta judía que se llamaba los esenios, que era una secta judía religiosa, más que todo de hombres, que se oponía al sumo sacerdote en Jerusalén y las autoridades en Jerusalén. Y pensaban que ellos habían contaminado su religión y se habían entregado a los romanos y por mantener sus puestos. Y entonces ya no aceptaban ni el templo ni a las autoridades judías de Jerusalén y formaron su comunidad ahí, que eran los esenios. Y parece que todas estos manuscritos que se descubrieron en las cuevas alrededor de Qumran, así se llama el lugar donde vivían los esenios, todos esos manuscritos que se descubrieron en esas cuevas, y son más de 22 cuevas, en buena parte pertenecían a los esenios, que las escondieron ahí cuando en el año 68, que fue cuando la rebelión de los judíos contra Roma, llegó el general Tito, que fue luego fue emperador, destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y acabó, y los esenios desaparecieron. Tuvieron que salir también porque ellos también fueron maltratados y perseguidos. Pero se escondieron en esas cuevas, o por lo menos a la gente quizás vivía ahí por algún tiempo, y ahora en el año de 1947, casi 20 siglos después, o 19 siglos después, a través de una aventura de un pequeño pastorcito de cabras que se le metió una cabra en una cueva de esas y él se bajó a ver qué pasaba y le tiraba piedras para que saliera, se dio cuenta que sonaba algo que se quebraba adentro, y entonces se le entró curiosidad y entró y se dio cuenta que había unas ollas de barro ahí llenas de manuscritos. Él al principio no sabía qué era eso y se le vendió a un zapatero remendón de Belén y entonces entró en sospecha de que eso podía ser una cosa valiosa y entonces se puso en contacto con uno de los obispos ortodoxos de Jerusalén y así fue como se inició el descubrimiento. En todas estas cuevas comenzaron a explorarse miles de manuscritos y sobre todo muy antiguos, todos anteriores a Jesucristo, y algunos de ellos, como les dije antes, manuscritos del siglo III antes de Cristo. Si usted compara que cuando Reina y Valera hicieron su traducción al español en 1569, la traducción, y en 1602 la revisión la revisión de Valera, apenas contaban con una o dos docenas de manuscritos muy tardíos, del siglo XI, XII, IX después de Cristo. Y en base a ese texto hicieron su traducción. Ahora tenemos para la traducción bíblica manuscritos que superan en 12, 14 siglos a los que tenían esos traductores del siglo XVI y XVII, incluyendo Lutero para la traducción alemana y la Biblia de King James, Almeida en portugués. Ahora tenemos manuscritos que se remontan al siglo III antes de Cristo para el Antiguo Testamento, y en el Nuevo hemos llegado muy cerca a los apóstoles, algunos pedazos del siglo II, 150, 120 dicen algunos, y Biblias completas del siglo IV, del siglo V, del siglo VI. Eso en cuanto a manuscritos. Los códices son otra forma como nos llegaron también las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se diferencian de los manuscritos porque están escritos en ambas caras. Es decir,
es como si fuera un libro común y corriente hoy en día, que tiene escrito por lado y lado, ¿no? Son de invención más tardía, posiblemente después de Cristo, y son los precursores o antepasados de los libros modernos, de los libros actuales. Se componen de hojas cosidas, son hojas sueltas, que en lugar de enrollarse se cosen por el lomo y se ponen juntas y se escribe por lado y lado. Parece que su invención se atribuye a los cristianos del siglo II y III después de Jesucristo. Entonces, tenemos gran parte de la Biblia y de los remanentes de la Biblia, de lo que nos ha llegado a nosotros en códices, ¿no? Y hay códices supremamente importantes y famosos de mucha autoridad, ¿no? Por ejemplo, el Códice de los Profetas del Cairo se remonta hasta el año 895 después de Cristo y contiene todos los profetas anteriores y todos los profetas posteriores. Por eso se llama el Códice de los Profetas del Cairo. Y ese códice fue escrito muy posiblemente en Jerusalén después de la primera cruzada, que precisamente terminó en el Cairo. Estamos hablando del siglo IX después de Cristo. El Códice de Alepo, que fue escrito hacia el año 950, contenía todo el Antiguo Testamento, pero sufrió mucho durante las manifestaciones judías en Jerusalén en 1947 de los árabes. Entonces lo dañaron. Falta todo el Pentateuco, partes del Eclesiastés, de Lamentaciones, de Esther, de Daniel, Esdras y Nehemías, pero por lo menos se conserva parte del Códice de Alepo, que es muy importante, del año 950 después de Cristo. El Códice de Leningrado, que es más o menos del siglo XI, en el año 1009, está todo el Antiguo Testamento en el Códice de Leningrado. Es casi un milagro que se hayan conservado tantos manuscritos. Hoy tenemos manuscritos y códices, más de 5.000 del Antiguo y más de 5.000 del Nuevo Testamento. A pesar de los saqueos, a pesar de los incendios, cuando en la antigüedad, por ejemplo, lo que pasó con la gran biblioteca de Alejandría, que era una de las maravillas del mundo antiguo, cuando se declaraba un incendio, se acababa con todo, porque no había cuerpo de bomberos ni manera de acabar con latas de agua, no había ni acueductos ni nada de eso. Entonces, un incendio era acabar con ciudades y acabar con lo que existía. Así se perdieron muchísimos códices. Por eso no hay originales de la Biblia. Es decir, los escritos más antiguos que tenemos del texto sagrado se remontan al siglo III antes de Cristo, que son esos de Qumran. De ahí para allá no tenemos nada. Entonces son copias de copias, ¿no? Una palabra acerca de la última pregunta, que es de las traducciones bíblicas. ¿Cuál fue la razón de la traducción de la Biblia? La primera razón histórica de la traducción de la Biblia fue la dispersión de los judíos por todo el mundo, que se dio varias veces. Ya vimos, por ejemplo, que Asiria conquistó el reino del norte. Estamos hablando del siglo VII y VIII antes de Cristo. Invadió el reino del norte, que era el reino de Israel. Luego Babilonia en el siglo VI, más o menos en el año 586, conquistó el reino del sur, que era Judá, destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivos a gran parte del pueblo y sus dirigentes a Babilonia. Y en Babilonia tuvieron que aprender arameo. Y ya vimos cómo los targúmenes, que son una traducción de la Biblia en arameo, con explicaciones e ilustraciones, fue una necesidad para el pueblo que no hablaba. Al regresar a Jerusalén y a regresar a Palestina, ya no hablaba hebreo. Se imponía una traducción. Entonces, les voy a dar algunos nombres de traducciones antiguas. Por ejemplo, la famosa Peshitta, con SH. Así es un nombre siríaco, una palabra siríaca,
Pechita significa popular, es decir, era una traducción popular de la Biblia, en lenguaje del pueblo. Después vinieron las traducciones en el latín. La Vulgata Latina, así se llama la Vulgata Latina del siglo IV, fue hecha por Jerónimo, San Jerónimo, que hizo el Nuevo Testamento en Roma y luego se retiró como un recluso en una cueva de Belén, cerca al pesebre donde nació Jesús, y ahí tradujo el Antiguo Testamento. Él era un monje recluso allá, un eremita. Pero la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata Latina en latín del siglo IV, fue hasta hace poco el texto oficial de la Iglesia Católica. Hasta el punto que por muchos siglos la Iglesia Católica no permitía traducir la Biblia de los lenguajes originales, porque era peligroso, sino del texto oficial que era confiable, que era el texto de San Jerónimo, que era la que aprobó el Concilio de Trento en el año de 1680 y tantos. Entonces, las traducciones, por ejemplo, en español del siglo pasado y principios de ese siglo, todas eran del latín. La famosa Torres Amat, Chío de San Miguel, que tuvimos en nuestra niñez, eran Biblias traducidas del latín y no de los textos originales. Después ya, a partir de los años 40 y 50, el Papa y la Iglesia Católica, y después del Vaticano II, se abrieron a un estudio mucho más amplio de la Biblia y permitieron y comenzaron a fomentar las traducciones directamente de los idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Y hoy hay muy buenas traducciones de la Biblia patrocinadas por la Iglesia Católica. La Biblia de Jerusalén es una excelente traducción de la Biblia, hecha directamente de las lenguas originales. La Biblia del Peregrino, que está ahora muy popular entre los católicos, es muy buena traducción de la Biblia también, ¿no? Claro, los protestantes desde la Reforma insistimos en la traducción de la Biblia y de los originales. Lutero tradujo la Biblia directamente del griego y el hebreo, lo mismo hizo Reina y luego Valera la corrigió del griego directamente de los originales, ¿no? Hoy en día la más reciente traducción patrocinada por los evangélicos de la Biblia, los protestantes, es la que vamos a tener dentro de poco completa, que es la nueva versión internacional. Yo personalmente he estado en los últimos 10 años coordinando el proyecto de la nueva versión internacional, que es la primera Biblia en español, desde que el español es español, totalmente hecha por biblistas, expertos biblistas evangélicos latinoamericanos en español. Es la primera. Mi cuerpo de traductores, unos 20, estamos publicando en 1 o 2 meses la Biblia completa. Ya ha aparecido en diferentes ediciones el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Esa es la más reciente traducción de la Biblia al español y es una bendición de Dios que sea hecha por el pueblo evangélico y por sus representantes biblistas latinoamericanos de unos 12 o 15 países. Argentinos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, cubanoamericanos que están aquí. Todos son expertos en la traducción bíblica. Ya hablamos de la traducción al griego de la Biblia, no voy a hablar más sobre eso, que se llama la Septuaginta. Esa ocurrió en el siglo III al siglo I antes de Cristo. Es la Biblia Septuaginta en griego, del hebreo al griego, a la cual se agregaron los libros deuterocanónicos o que llamamos nosotros los libros apócrifos. La Biblia Septuaginta, que es supremamente importante para el estudio de la Escritura, porque es una traducción anterior a Jesucristo y hecha con mucho esmero y hecha de un texto hebreo muy antiguo que se perdió. El texto que hoy más se usa de la Biblia en hebreo es el masorético, pero ese es un texto que es de los últimos del siglo V al VIII. Es un texto muy fiel de los masoretas que conservaban y tenían mucho cuidado con él. Ese es el texto de la Biblia en hebreo que más se usa en la traducción, pero hay que consultar otros textos antiguos y entre ellos el texto griego de la Vulgata por su antigüedad y porque fue hecha de un texto hebreo muy viejo, anterior por supuesto al siglo III antes de Jesucristo, ¿no? La Septuaginta. Esa Septuaginta se conserva en 4 famosos códices. Ya usted sabe lo que es un códice. Los códices más famosos que contienen la Septuaginta son el Códice Vaticano, que toma su nombre porque se conserva en el Museo Vaticano, en la Biblioteca Vaticana. El Códice Vaticano data del siglo IV después de Cristo.
el código sinaítico, que fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, en Egipto. Allá hay un monasterio y ahí descubrió un arqueólogo alemán en ese monasterio este códice sinaítico, que también fue compuesto en el siglo IV después de Cristo. Contiene toda la Vulgata, toda la Septuaginta. Y el códice alejandrino, que tiene que ver con la ciudad donde se compuso, que es Alejandría en el norte de Egipto, y este códice data del siglo V después de Cristo. Y hay otro códice del siglo VI muy importante de la Septuaginta, que es el Marchalianus, que tiene que ver también con la traducción de la Biblia al griego. Son muy importantes para el aspecto de la traducción bíblica. Déjenme, para terminar, hablarles brevemente acerca de la composición del Nuevo Testamento. Nosotros podemos hablar de tres partes en cuanto a la traducción del mensaje evangélico después de Jesucristo. La primera parte de cómo nos llegó el mensaje es la vida de Cristo misma. Los 30 y tantos años que Cristo pasó en la tierra, Él transmitió su evangelio. Y recuerden ustedes que dijimos desde un principio que los pueblos semíticos, incluyendo el mismo Jesucristo y el pueblo palestinense judío, son pueblos de tradición oral. Cristo no escribió nada. Lo único que medio se menciona que Cristo fue que escribió en la tierra. Recuerdan cuando el pasaje de la adúltera, que dice que escribió en la arena. Es la única mención de que Cristo escribiera algo. Alguien dicen que posiblemente estaba escribiendo los pecados de los que estaban acusando a la samaritana, a la adúltera. Por eso se fueron todos y lo dejaron solo con la mujer, comenzando por los más viejos, que son los que tienen más pecados, dice el texto sagrado. De manera que Cristo, como los grandes maestros, como Sócrates, por ejemplo, no escribió nada, pero se conserva todo lo que más o menos él dijo, lo esencial de su doctrina y su mensaje y su vida. Cristo murió cerca del año 30-33 después de Cristo y dejó toda su doctrina en quien la escuchó y la recibió, que fueron sus discípulos, sus apóstoles y muchos más, que fueron testigos de su vida y de su enseñanza. La iglesia primitiva, y esa es la primera parte del mensaje evangélico. La iglesia primitiva pasó casi 30 años alimentándose del testimonio de los discípulos de Cristo, porque estaban vivos todos, casi todos, y recordaban las enseñanzas de Jesucristo como gente de tradición oral. Eso lo comprueba más. Es muy posible que algunos, como era muy común, era costumbre en Palestina y en los pueblos de Oriente, hicieran florilegios o colecciones de los dichos de Jesús. Hay bastantes indicios arqueológicos de que antes de los evangelios y antes de que se escribiera formalmente el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, existían pequeñas colecciones o florilegios de los dichos, sobre todo de los dichos de Jesús y algunas de sus parábolas o hechos, que los conservan, sobre todo los dichos. Por ejemplo, existe un evangelio apócrifo que no está en el canon cristiano ni judío, ni en ningún canon, que es el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás, que es apócrifo, es muy antiguo. Hoy en día inclusive se llega a decir que el evangelio de Tomás puede ser contemporáneo de los otros evangelios. Y es admitido, por ejemplo, la iglesia copta cristiana de Egipto y otras iglesias. Nosotros no lo admitimos como inspirado. El evangelio de Tomás son puros dichos de Jesús. Y por supuesto en gran parte coincide con los dichos de los demás evangelios, ¿no? Entonces, esos 30 años no había escritos reconocidos como inspirados, y en el año más o menos, en el año 49, 50, 52, entonces todo es aproximado, se da la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ese fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, a la cual siguió la segunda. Esa primera carta respondía a ciertas inquietudes que tenían los cristianos en Tesalónica. Pablo responde a esas inquietudes, algunas de ellas tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Estamos hablando ya de unos 20 y tantos años, 30 años después de la muerte de Cristo. ¿Ve?
Y ya ellos decían, pero él dijo que iba a venir muy pronto, ¿por qué no llega? Y Pablo responde en esas cartas un poco acerca de eso. Y otros puntos también que tienen que ver con la comunidad cristiana. Entonces, esa fue realmente el primer libro del Nuevo Testamento. La primera que no fueron los evangelios. ¿No? Pablo escribió después el resto de sus cartas. Pablo muy posiblemente, si no seguramente, fue sacrificado en Roma. Murió mártir en Roma en el año 65-66, en el tiempo de Nerón. Antes de morir tuvo que haber escrito sus cartas. Entonces, los primeros libros de la Biblia realmente fueron las cartas de Pablo. Y la mayoría de ellos tuvieron mucha aceptación en lo que se llama el cuerpo paulino en la iglesia primitiva. Y fueron de los primeros libros en ser canonizados o aceptados por la comunidad cristiana creyente, en un proceso que duró, como les dije al principio, no fue automático, sino que duró mucho tiempo, posiblemente siglos. Pero las cartas de Pablo eran muy respetadas y se transmitían y recopiaban y se mandaban de iglesia en iglesia. Y él a veces en una de sus cartas pide que se mande copia o que se haga leer en otras iglesias, ¿no? Luego viene lo que se llama la escritura de los evangelios. Cuando ya los apóstoles comenzaron a desaparecer, o porque se morían o porque se fueron para acá o para allá, comenzó a desdibujarse, dijéramos, la tradición oral y quería, como dice Lucas en su primer tomo de su obra, que es el Evangelio de Lucas, quería que se pusiera por escrito algo para que se supiera quién fue Jesús, se enseñara acerca de su doctrina. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Marcos escribió un evangelio corto, sencillo, más que todo una especie de enseñanza catequética o enseñanza como la que se da, por ejemplo, en la escuela dominical, ¿no? Luego a Marcos siguen, por supuesto, los otros evangelios sinópticos, que es el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Ya estamos hablando de escritos entre los años, después de los años tardíos 60, 70, 80. ¿No? La teoría que más se acepta hoy en día en cuanto a la composición de los evangelios es que los tres evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, Marcos fue el primero, y luego Lucas y Mateo dependen de Marcos. Más del 50% de los evangelios de Lucas y de Mateo están en el evangelio de Marcos, dependen de Marcos. Pero hay una parte que no, de Lucas y Mateo, que no está en el evangelio de Marcos, pero que sí es común entre Lucas y Mateo. ¿Me están siguiendo? En Lucas y Mateo hay una parte que es común entre ellos, pero que no se remonta al evangelio de Marcos. Entonces, ahora se habla ¿recuerdan ustedes que le hablé de esos florilegios? Que hubo algunos escritos anteriores durante ese periodo del 30 al 50 y quizás después, otros escritos que se llaman la fuente Q, que quiere la palabra Quelle en alemán, por la palabra Quelle, que quieren decir los dichos. La parte más común entre Lucas y Mateo, que no está entre Marcos, tiene que ver sobre todo con los dichos de Jesús, no con los hechos, sino con los dichos. Y eso es lo que significa esa palabra Quelle, dichos o enseñanzas. Entonces, se piensa que otra fuente que utilizaron los evangelistas fue este famoso fuente Q, que eran escritos anteriores a ellos y que los pusieron en los evangelios. Además de eso, la tercera fuente es sus propias investigaciones personales, que hay otros pasajes en Mateo y en Marcos, en Lucas y en Marcos y en Mateo, que son de su propia cosecha, es decir, lo que ellos pusieron de su propia parte. Entonces realmente los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, están relacionados. Se pueden ver en tres columnas, por eso se llaman sinópticos, una sinopsis en tres columnas, y se puede distinguir una parte que es común entre ellos y que está en Marcos, una parte que es común entre Lucas
y Mateo, que no está en Marcos, que es la que se refiere sobre todo a la fuente Q, y una parte que es propia de ellos. Esa se puede decir es una de las teorías de la formación. Luego a eso, por supuesto, se agregó ya tardíamente, hacia finales del siglo I, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio aparte, más profundo, más teológico, que muestra una iglesia más desarrollada, una teología más profunda, y realmente Juan hizo su evangelio independientemente, más que todo, como una enseñanza de más profundidad para una iglesia más desarrollada a finales del siglo I. Luego vinieron las cartas que se escribieron por diferentes apóstoles, ustedes saben los nombres, y el libro del Apocalipsis, que muy posiblemente es bastante a finales del siglo I, se atribuye a Juan. Algunos discuten si este Juan es Juan el Evangelista u otro Juan. En todo caso, el Apocalipsis es un libro preciosísimo y también un libro muy avanzado. Su griego es muy hermoso, pero el griego más hermoso del Nuevo Testamento es el de la carta a los hebreos, ¿no? De la carta a los hebreos, que no es, hoy en día ya se admite generalmente, que no fue obra de Pablo, aunque contiene mucha doctrina paulina. Es una carta bastante evolucionada. Es la carta que nos presenta algo que ni siquiera los evangelios presentan, que es a Cristo sacerdote. El sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio no de la iglesia, de la tradición levítica, ni de Aarón, eso se había acabado. Es un sacerdocio que se remonta a Melquisedec, que era un soberano desconocido en el Antiguo Testamento, que no se sabe de dónde salió, que apareció y recibió los diezmos de Abraham y luego desapareció. Pero Jesús pertenece a ese sacerdocio de Melquisedec, que es un nuevo sacerdocio, un sacerdocio al cual todos participamos. En términos estrictos, si nos atenemos a la ley judía y a las tradiciones judías y al sacerdocio judío, Cristo era un laico, no un sacerdote como los levitas o como Aarón, sino que vino y estableció un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y esta doctrina del sacerdocio de Cristo y ese redescubrimiento por la Reforma y los reformadores de que todos somos sacerdotes siguiendo a Jesucristo, está en la epístola a los hebreos. Y el griego de la epístola a los hebreos es precioso y muy hermoso, bien hecho, muy culto. De los evangelios, el evangelio también más bien escrito de todos es el de Lucas, porque Lucas era un profesional judío, un profesional médico, ¿no? Por eso hay muchos detalles en el evangelio de Lucas que tienen que ver con medicina, ¿no? En cuanto a fiebre, en cuanto a partes corporales, es muy meticuloso. Los milagros de Lucas son muy bien construidos y nos dan ciertos datos especiales que solamente un médico podía darnos, un hombre conocido en ese aspecto. Y hizo un segundo tomo, él mismo lo dice, hizo su obra en 2 tomos. La segunda parte de Lucas es los Hechos de los Apóstoles, que nos narra la realidad de la iglesia primitiva hasta dejar a Pablo y a Pedro en Roma. Y no nos cuenta la muerte de Pablo, no sabemos por qué, ¿no? Pero como dice el Evangelio de Juan, o dice Juan en alguna parte, dice, y el mismo Lucas, dice, muchas cosas se escribieron acerca de Jesús que no están en este libro, ¿no? Si se escribieran todas, no cabrían en el mundo. Pero lo que se escribe es lo que necesitamos nosotros para saber que Él es el Cristo, el Mesías Salvador, y a través de Él poder obtener la salvación. De manera que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para la más correcta relación nuestra y en nuestra vida con nuestro Dios Creador y con Jesucristo nuestro Salvador, lo tenemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento como el libro guía, no solamente de su propia vida, porque era un israelita creyente en la palabra, vividor de la palabra y vivía la palabra, sino que la explicó, la interpretó, la utilizó, la cantó. Cristo se sabía de memoria como buen israelita los salmos. Eso fue lo que las 7 palabras no son 7 palabras, son mucho más palabras. Cristo lo que estaba haciendo en la cruz era recitando salmos, que era lo que hacía todo israelita bueno, piadoso, cuando estaba en problemas o cuando estaba en situaciones difíciles. Se ponía a recitar salmos. Por eso varias de las palabras que llamamos de las 7 palabras son extractos del Salmo 22, del Salmo 39, del Salmo 63. Encontramos que Cristo está recitando los salmos en la cruz.
No. Entonces él conocía muy bien su Biblia. Y lo que hizo Jesucristo, hicieron los apóstoles, fue reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de la realidad de Jesucristo Salvador, de la vida de Cristo y de la enseñanza de Jesucristo. Por eso, en último término, el Nuevo Testamento es una interpretación del Antiguo Testamento a la luz de la realidad de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo. Y por eso Cristo la utilizó para convencer a sus enemigos acerca de su realidad como Salvador y como Mesías. Utilizó las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, para reconquistar a los apóstoles que se habían ido. ¿Se recuerdan el pasaje de Maús? Capítulo 24 de Lucas. Cristo fue detrás de ellos después de su resurrección y les abrió las Escrituras y les explicó por qué todo lo que te pasó tenía que pasar. Y luego les calentó el corazón, como dice ellos. No sentíamos algo en el corazón, en nuestra adentro, cuando Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Por eso, mis hermanos, para terminar, tenemos este sagrado libro, este bendito libro, que ha sido estudiado, es el libro más estudiado en toda la humanidad. No ha habido ningún libro más investigado, científica, literariamente, teológicamente, que la Biblia. Y este libro, sobre todo, es un libro que cuando lo leemos en fe, como fue escrito en fe, descubrimos los tesoros que nadie se puede imaginar. Yo predico a veces 10, 15, 20, 50 veces sobre un pasaje y cada vez encuentro más riquezas. Si lo hacemos en fe y lo hacemos en oración. ¿Verdad que es muy bueno conocer las Sagradas Escrituras y nunca terminaremos de conocer suficientemente? Pero debemos alimentarnos con él porque en este libro, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos todo lo necesario, revelado por Dios en su infinita bondad y misericordia, para que podamos nosotros no solamente ser auténticos hijos de Dios, miembros de su pueblo escogido y sobre todo herederos de ese reino por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien aprendemos a conocer en este libro, Antiguo y Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga.